Damas y caballeros, como en todo proceso, en este segundo encuentro nacional del Consejo Regional y Provincial de Seguridad, en esta oportunidad es de sumo agrado para el Consejo Nacional de Seguridad Vial presentar la siguiente exposición sobre seguridad y salud en el trabajo, aplicado en el transporte terrestre, a través de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría. Para esto, el Consejo Nacional de Seguridad Vial se ha permitido invitar a una persona especializada con muchos años de experiencia, inspector de trabajo, especialista en seguridad y salud. Permítame recibirlo con un fuerte aplauso al señor Ricardo Esteños Chacón, presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un aplauso para él. Bien, muy buenas tardes con todos, con todas, obviamente. Mi nombre es Ricardo Esteños Chacón, soy inspector de trabajo y actualmente soy el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUNAFIL. Nos han hecho una invitación a efecto de que hagamos de conocimiento de ustedes lo referente a la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo que está en la actualidad vigente y que es de carácter obligatorio para todas las empresas y entidades privadas y públicas, incluyendo policía y militares. Entonces, vamos a iniciar esta pequeña exposición. Primero, indicando el marco normativo que es el que regula en la actualidad todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta antes del 2011, la seguridad y salud en el trabajo estaba manejado en nuestro país de carácter sectorial. ¿Qué quiere decir de carácter sectorial? Que cada sector económico tenía su reglamento respecto a las actividades económicas que desarrollaban en el país. Como ustedes comprenderán, por la diversidad de actividades económicas que hay en el país, habían algunas actividades económicas que tenían reglamentos propios y habían otras que no tenían reglamento. En ese orden de ideas, el año 2011 se publica la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que viene a ser el marco normativo general dentro de nuestro país, por el medio del cual todas las demás normas de seguridad sectoriales van a tener bajo como tutela, digamos, esta normativa, esta ley. Esta ley estuvo basada o ha estado basada para su promulgación en normas sectoriales, normas regionales y normas de carácter locales. Asimismo, se consideró normas internacionales para efecto de elaborar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para la realización para la publicación de esta norma y para la adaptación de la misma se utilizó todo lo que era referente a las OSHAs, los libros naranja, lo establecido en la Comunidad Andina de Naciones y así una serie de normativa internacional que ha servido de base para poder realizar y tener nosotros vigente esta nueva ley, la 29783, que es la ley marco de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que esta norma, como le voy a repetir, tiene como marco de aplicación todos los sectores económicos de nuestro país, incluido aquellas actividades por cuenta propia que puedan desarrollar los trabajadores independientes. Y esta norma está basada y ha sido enunciada por leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. Hay todo un bagaje de información en la actualidad que ha permitido que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga un marco normativo apropiado y que pueda ser difundido y llevado a cabo por las diferentes entidades y empresas de nuestro país. Como parte integrante de este nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se ha implementado a partir de 2011, este es el nuevo esquema de aplicación de la norma, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo considera dentro de su estructura al Estado como ente fiscalizador, los empleadores
como entidades que son las encargadas de hacer el cumplimiento de la normativa, los trabajadores, que son los que participan en las labores de desarrollo operativo de las empresas, y por último un adicional que en esta oportunidad se ha considerado, que es las organizaciones sindicales. Todos estos integrantes forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como vamos a ir viendo a continuación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? Como yo les decía, es todo lo referente a sectores de servicio, sector público en general y trabajadores por cuenta propia. Todas estas personas que desarrollan estas actividades son los sectores económicos en el cual se va a aplicar la ley de seguridad y salud en el trabajo. Así como en diversas entidades siempre hay alguien que está a cargo de la parte política, del parte de desarrollo de políticas públicas y todo lo que es ámbito normativo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo existen dos entes, que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está conformado por representantes del Ministerio de Trabajo, del MINSA, de Sensopas, de Salud, representantes de los empleadores y de los trabajadores, que es el sector privado. Y asimismo, como hay un Consejo Nacional, debido a la descentralización de nuestro país, también hay consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, los cuales también tienen sus propios representantes, ¿no? Representantes de las direcciones regionales de trabajo, de las direcciones regionales de salud, de empleadores y de trabajadores regionales. El primero, el Consejo Nacional, está a cargo de todo lo que son políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Y el segundo, de los programas regionales que se pueden implementar a efecto de dar cumplimiento a la normativa general de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo esto tiene un objetivo en común. Y como ustedes pueden apreciar, el primer objetivo y el más importante de todo es la prevención por parte de los empleadores. ¿Prevención en qué? Prevención en cuanto a los accidentes de trabajo que puedan ocurrir en los diversos centros de trabajo o las entidades que tengan a cargo trabajadores, ¿no? El otro objetivo es el rol de fiscalización que tiene el Estado, que es por medio de la SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo, que tiene este rol de fiscalización. Y también en temas de microempresas por los gobiernos regionales, que son los que en la actualidad llevan la fiscalización de todo este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las micro y pequeñas empresas. Y por último, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Como les voy a repetir, es una nueva inclusión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la cual todos los trabajadores y sus representantes gremiales van a participar del mismo, a efectos de que no haya ningún tipo de disconformidad o algún tema de que se pueda decir de que no se les hace partícipe del sistema de gestión. El sistema de gestión lo que tiene como objetivo, como les decía yo, son los actos de prevención en cuanto a los accidentes de trabajo. Dentro de ella está una que es la sustitución progresiva de los procedimientos técnicas de aquellos procedimientos que tengan mucha exposición de los trabajadores hacia hechos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Entonces, esto viene a ser el tema de prevención que deben tomar las empresas y las entidades. Y como tal, eso es lo que se tiene que priorizar, ¿no? Esto es lo que la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es bien simple. Y tiene como parte orgánica que todas las empresas y las entidades deben tener políticas y objetivos sobre materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas políticas, vamos a ver más tarde, cómo se debe elaborar. Luego debe tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo respecto de aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores. Las empresas que tienen menos, si bien es cierto, no necesitan tener un reglamento interno, pero sí deben tener estándares de trabajo seguro, así se llama, estándares de trabajo seguro, en las cuales se le va a indicar al trabajador cuáles son las pautas y los pasos que debe seguir para realizar su trabajo en forma segura. Luego tenemos el IPER. ¿Qué es el IPER? La identificación de peligros y la evaluación de riesgo. Como sabemos, nosotros toda actividad que realizamos tiene un peligro latente. En el caso de transporte, hay diferentes peligros a los cuales están expuestos tantos conductores
como cobradores, o en el caso de transporte interprovincial de personal auxiliar o azafatas o copilotos que van dentro de la unidad. Entonces, como tal, se debe hacer una identificación de los peligros a los cuales están expuestos estos trabajadores y sobre eso tomar acciones de control a efecto de o eliminar los riesgos o minimizar los mismos. Ya vamos a ver posteriormente cómo se debe hacer esta temática. Luego, otra de las cosas que se tiene que considerar son los mapas de riesgo, tanto en los centros de trabajo como en las unidades vehiculares. Las unidades vehiculares en el tema de seguridad y salud en el trabajo vienen a ser parte de los centros de trabajo en los cuales desarrollan su función los trabajadores. Y como tal, es parte de nuestra facultad hacer las inspecciones en estas unidades móviles, llamémosle así. Es más, hay más de un operativo que hemos hecho en conjunto con Sutran a efecto de verificar si están cumpliendo materia remunerativa, materia de pago de beneficios, y ahora último estamos haciendo todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Amén de eso, es bueno que ustedes sepan de que hay un proyecto de ley que ya se presentó, la prepublicación por parte del Ministerio de Trabajo, que está referido a todo lo que es conceptos remunerativos, jornadas de trabajo y todo lo demás para los trabajadores de transporte. Entonces, eso fue prepublicado. Me imagino que las entidades correspondientes ya hicieron llegar sus alcances a efecto que la norma ya debe salir a la brevedad, a efecto de que ya tengan una normativa por medio del cual los trabajadores que realizan esta labor tengan cubierto algunos beneficios y algunas actividades que realizan que en la actualidad pues no son cubiertas, ¿no? Entonces eso ya se ha prepublicado. Sigamos entonces con el tema. Luego, como les decía, otra de las cosas que se considera dentro del sistema de gestión es la planificación. Como yo les decía, acá en el IPER nosotros vamos a determinar peligros y vamos a evaluar riesgos. Y por último vamos a tomar acciones de control. Esas acciones de control que se van a tomar se deben considerar acá, en la planificación. Y se debe hacer todo un programa de cumplimiento de todo lo que es aquí las medidas de control que se toman para minimizar o para eliminar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Igualmente tiene que haber un programa anual de capacitaciones para todo el personal que labora en las empresas. Hay dos tipos de capacitaciones, uno que es de carácter general y otro que es de carácter específico por el puesto de trabajo que desarrolla cada uno de los trabajadores de las diversas empresas y entidades que existen en nuestro país. Asimismo, hay un tema de registros que también posteriormente vamos a indicarles cuáles son los registros obligatorios que establece esta norma para las empresas y para las entidades. Y por último, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es elegido, los representantes de los trabajadores son elegidos por votación directa y secreta. Y esto se debe consignar, cada reunión del comité se debe consignar en libros de acta. Y los acuerdos deben ser dirigidos a la gerencia a efecto del cumplimiento de estos acuerdos que se toman en este comité. E igualmente en las elecciones tiene que estar también un libro de acta que se llama del acto eleccionario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se debe estar toda la documentación desde la convocatoria de la elección hasta la terminación y el acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ustedes pueden ver, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es todo un tema de diversas acciones y documentaciones que deben tener las empresas. Sin esto, no tendría razón de ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no podríamos tener previsiblemente algún acto de prevención, valga la redundancia, a efecto de cautelar que los trabajadores no estén expuestos a accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto configura todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ir desmembrando uno por uno para que más o menos lo vayan viendo. En el caso de la política, por ejemplo, si bien es cierto la política es hecha por el empleador, pero los trabajadores, dice la norma, deben ser consultados, informados y capacitados sobre esta política. Es un documento por el medio del cual el empleador pone en conocimiento de todas las personas que van al centro de trabajo o a la entidad que realizan, de todo lo referente a las acciones de seguridad y salud de todos sus miembros de la organización, el cumplimiento normativo y por último la mejora continua.
Estos son tres elementos que tienen que estar en la política de seguridad y salud en el trabajo. Y, como lo vuelvo a repetir, debe haber documentación probatoria de que han participado los trabajadores, a efecto de cumplir con la normativa. Ahora, el empleador debe brindar facilidades para el comité, a efecto de que ellos puedan hacer su labor como parte del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que haber un proceso de organización, como es el comité, una planificación, como es todas las acciones de control que se determinen en el IPER, y una evaluación y acción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va a permitir que la mejora continua del sistema sea constante y sea renovable, a efecto de ir tratando de cubrir todas las contingencias que puedan existir dentro de las instituciones y las empresas, a efecto de minimizar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y si se pueden eliminar, cómo no, con mucho mayor razón, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que era la política. Luego tenemos lo del comité. Como yo les decía, para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, tiene que hacerse un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una entidad interna que tenga representantes de los trabajadores como representantes del empleador, en forma paritaria. Quiere decir que debe haber igual cantidad de miembros en cada una de ellas. La norma establece que las empresas o las entidades pueden tener entre 4 a 12 representantes, 12 miembros del comité. Quiere decir que pueden haber entre 2 representantes de los empleadores, 2 representantes de los trabajadores, hasta 6 representantes de los empleadores y 6 representantes de los trabajadores. Perdón. La norma también indica de que para poder determinar cuál es la cantidad de trabajadores que va a tener el comité, tiene que haber un acuerdo de partes. Este acuerdo de partes, dice la norma, debe estar firmado entre el sindicato mayoritario, si es que la empresa tiene sindicato, o con los representantes de los trabajadores, a efecto de que haya un documento probatorio de que se llegó al acuerdo la cantidad de representantes que va a tener cada uno de ellos dentro del comité. De no ser así, dice la norma, serán 3-3, ¿ya? Máximo 6, cuando no haya acuerdo de partes. Por eso que nosotros, cuando vamos a hacer la inspección, lo primero que pedimos es el acuerdo de partes, para saber si hay un acuerdo, y si no, aplicar lo que dice la norma, solamente 6, ¿correcto? Ahora, si las empresas son mayores a 100 trabajadores, dice la norma, cada 100 trabajadores se irá incrementando 2 representantes, uno por los trabajadores y uno por el empleador, ¿no? Entonces, siempre el tope es 12, no va a haber más, pero hay esa facilidad que se le da a la norma a efecto de que cuando no hay un acuerdo de partes, ¿no? Otra de las cosas, una de las funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es elaborar y aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Esto es vital. Si no hay comité, no hay aprobación de reglamento interno. Por lo tanto, cualquier reglamento interno que no tenga aprobación del comité no es válido, porque no hay ni la promulgación por parte del comité ni la aprobación por el mismo. Como les decía, tiene que ser paritario y tiene que llevar un libro de actas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tienen los que forman parte del comité? Que tienen una licencia con goce de haber por 30 días para realizar sus labores de seguridad y salud en el trabajo. Ya, netamente para eso. Entonces, esa es una facilidad que tienen. Y tienen una protección contra el despido incausado respecto de los trabajadores que tengan, que formen parte del comité, y que dura 6 meses antes y 6 meses después de haber sido nombrado miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el caso de empresas pequeñas que tienen menos de 20 trabajadores, solamente deberá haber un supervisor, el cual será elegido de la misma manera que han sido elegidos los representantes de los trabajadores para el comité, ya en votación secreta y directa, ¿no? Por parte de los trabajadores. Aquí arriba y aquí abajo no participan el personal de dirección ni el personal de confianza, solamente trabajadores. Tengas en consideración que el personal de dirección se considera hasta supervisores, que son los que tienen a cargo personal. Luego de eso, todos los demás son trabajadores y forman parte de, pueden ser elegidos y pueden elegir a sus representantes. Todos los demás que tienen jerarquía, no. Para este caso de la norma general, no. ¿Ok? El comité, como les digo, se elige por votación secreta y directa, es paritario, no menor de 4 ni mayor de 12. Puede contarse con supervisores o subcomités. Ah, esa es otra cosa.
Si la entidad o la empresa tiene diversos locales a nivel nacional, como empresa puede decir, ¿sabes qué? En estos locales yo voy a tener subcomité porque hay cantidad de trabajadores, o en estos locales voy a tener supervisor. No es obligatorio, ojo, pero si la entidad considera necesario ello, lo puede hacer, dice la norma. Para ello, la elección de estas personas corre la misma suerte que corre el comité central. Debe realizarse de la misma manera, ¿ya? La elección es convocada por la organización sindical, si existiera, obviamente. Y si no es mayoritaria, será la que tenga mayor cantidad de afiliados, dice la norma. Si no hubiera representación sindical, deberá ser convocada por el empleador, a efecto de que puedan hacer todo el proceso eleccionario. Y el empleador debe garantizar el cumplimiento de acuerdos del comité. De nada valdría tener un comité, llegar a acuerdos, si la gerencia o los representantes de la empresa o de la entidad no hacen caso de los acuerdos que se toman. Entonces, de nada valdría haber hecho todo un trabajo técnico especializado a efecto de mejorar todo el sistema de prevención en accidentes y enfermedades ocupacionales si la gerencia o la entidad que tiene a cargo, digamos, la gestión de la empresa no toma en cuenta los acuerdos. Por eso que la norma establece que debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos del comité. ¿Ya? Esto es un organigrama que he hecho yo más o menos de un comité simple, ¿no? Hay un presidente, hay un secretario y los demás son miembros del comité. Cuando se establece el comité, ya dejan de ser gerentes. Ya para efectos de la norma, todos los que participan del comité ya no son gerentes, o son presidentes, o son secretarios, o son miembros del comité. En cada acta debe consignarse así, no se debe consignar el gerente general o el gerente de operaciones, no. El presidente del comité, el secretario del comité o los miembros del comité. En algunos casos ponen los miembros titulares del comité, representantes de los trabajadores, ponen algunos, ¿no? Otros ponen representantes de los empleadores, del empleador, perdón. Entonces ya por ahí más o menos está de acuerdo a lo que establece la norma. Pero no debería haber cargo ya de los otros cargos que son jerárquicos respecto a la organización de la entidad. Luego, para la implementación de este sistema, siempre se tiene que iniciar de una partida, un punto de partida. Y la norma establece que para ello debe haber lo que se llama una línea base, un diagnóstico de línea base. ¿Qué cosa es un diagnóstico de línea base? Es una evaluación que yo hago de todo el sistema, de toda mi empresa, y veo si es que hay algún sistema de seguridad que haya sido implementado en algunas partes, porque hay veces sí hay algunos temas. Por ejemplo, cuando compras una maquinaria, la maquinaria viene con sus procedimientos de trabajo, cómo deben realizar el trabajo, y todo eso viene estructurado en unos manuales, ¿no es cierto? Entonces, habiendo esto, ya no necesitas implementarlo porque ya lo tienes. Entonces, simple y llanamente lo hacen suyo y lo ponen en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo como estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una evaluación inicial para ver qué tanto de seguridad y salud en el trabajo hay en la institución o en las empresas. Y esto es lo que se tiene que, nosotros verificamos todo esto, ¿no? A efecto de ver que el cumplimiento haya sido. Y entonces, como yo les decía, el objetivo es el logro de los resultados específicos, realistas y posibles de aplicar para la empresa. Este diagnóstico de línea base me va a servir para eso, básicamente. Para ver en cuánto tengo mi sistema de seguridad implementado y en cuánto voy a tener que implementarlo. Una de ellas, una de las evaluaciones de línea base es esto, la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Acá bien claramente vemos nosotros que nosotros tenemos que identificar peligros y riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo, salud del trabajador, estamos refiriéndonos. Entonces tenemos que hacer una evaluación nosotros del puesto de trabajo y todos los peligros a los cuales está expuesto el puesto de trabajo o el trabajador que está ahí, evaluar qué riesgos tiene y tratar de ponerle acciones de control a efecto de minimizar los riesgos o eliminar los mismos. Eso se tiene que comparar con lo que está establecido en la ley. Porque acuérdense que hay un marco normativo y ese marco normativo tiene su reglamentación. Entonces, por lo tanto, todas estas evaluaciones que se hagan tienen que ser evaluados y tienen que ser comparados con lo que la ley establece, a efecto de ver si la medición es la correcta o no. En el caso de transporte, por ejemplo, hay temas de hiper
que muchas veces no consideran y que sin embargo es necesario que lo consideren, como son los riesgos disergonómicos. Los riesgos disergonómicos que tiene la mayoría de conductores o otro personal que va dentro de la unidad móvil tiene que ser evaluada, y esto normalmente no es evaluado. Y si le toman una evaluación o un examen inicial de ingreso, de examen ocupacional estamos hablando, nunca consideran el tema de las vibraciones. Y para eso necesita hacerse una evaluación musculoesquelética de la persona, a efecto de verificar si es que está en condiciones óptimas para desarrollar su labor y todo esto. Entonces, esta es una de las evaluaciones que se deben considerar acá. Ahorita vamos a pasar al otro para que ustedes vean básicamente qué cosa es, ¿ya? Igualmente, que los trabajadores y los representantes participen en el IPER. O sea, ¿qué mejor que la persona que está realizando la labor en el puesto de trabajo para decirnos, oye, yo estoy expuesto acá a tal peligro, ¿no es cierto? Porque nosotros en un laboratorio o en un escritorio no podemos determinar a qué peligro se está expuesto el trabajador. Acuérdense de que si bien es cierto los puestos de trabajo pueden ser los mismos, pero en la realidad la particularidad de cada empresa o cada entidad va a hacer que el riesgo pueda ser distinto de uno u otro trabajador que pueda tener el mismo puesto de trabajo, pero que sin embargo a la hora de hacer la evaluación directa van a determinar de que la exposición que tiene esa persona a otros riesgos no están contemplados de carácter general para todos. ¿Qué quiere decir? Que estas evaluaciones de IPER no son copy-paste, tienen que ser evaluadas uno por uno para ver cada particularidad de cada puesto de trabajo, ¿ya? Y eso es lo que te establece la norma también. Y esto debe actualizarse cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque de repente, vamos a suponer, yo tengo un tipo de unidad de transporte y yo cuando he hecho mi evaluación del IPER era petrolero, por decir, ¿no es cierto? Los buses petroleros tienen una característica, que tienen una manera de funcionar, etcétera, etcétera. Y las labores que realiza el conductor en esa unidad es de una manera. Si yo cambio de repente a una unidad móvil con gas natural, los temas van a ser distintos, ¿no? Porque de repente va a haber una variación respecto a los peligros a los cuales está expuesto ese trabajador. Por lo tanto, este cambio de tecnología respecto a algunas unidades de transporte o algunas unidades de producción que hay en las empresas va a tener que hacer que el IPER sea actualizado. Es más, la norma así lo establece y dice bien claramente, se debe actualizar una vez al año, dice, como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo. ¿Se dan cuenta? O dice si haya producido daños a la salud y seguridad de salud en el trabajo. Quiere decir que haya habido algún accidente o algo que haya afectado la salud de algún trabajador. Entonces ahí se tiene que hacer una modificación del IPER, se tiene que hacer una evaluación nueva y determinar qué peligros nuevos hay en esa unidad móvil o en ese puesto de trabajo que tiene la persona. Esto se debe considerar a la hora de hacer esta evaluación. Asimismo, se debe evaluar por cada puesto de trabajo, como yo les decía. Es muy distinto la labor que realiza una persona en el counter de una empresa de transporte a una persona que trabaja en encomiendas o que trabaja en despacho o que trabaja como conductor del vehículo. Las funciones y las labores son totalmente distintas. Por lo tanto, se tiene que evaluar cada puesto de trabajo, porque cada una de ellas tiene una particularidad. ¿Correcto? Salvo que el puesto de trabajo sea uno y ahí se repitan y vayan varias personas por turnos. Si es así, obviamente que lo que se tiene que evaluar es el puesto de trabajo, no la persona, pero sí el puesto de trabajo. Y entonces serán 3 o 4 personas que realicen esa labor en ese mismo puesto de trabajo. Pero se tiene que hacer la evaluación por cada puesto de trabajo. Asimismo, se tiene que analizar todos los datos que vamos encontrando en el camino, cada vez que hay accidente de trabajo, cada vez que hay un incidente, cada vez que haya una auditoría del sistema de gestión y me digan, oye, ¿sabes qué? Acá hay estos peligros que no has considerado, cada vez que los trabajadores observen algún tema que no se ha considerado a la hora de hacer la evaluación del IPER en su puesto de trabajo, tiene que considerarse
para efecto de la evaluación. ¿Por qué? Porque este IPER tiene que ser publicado cerca a cada puesto de trabajo, en un lugar visible, para que el trabajador lo pueda ver y pueda determinar si es que lo que dice la evaluación es correcto o ha obviado el empleador algún peligro al cual está expuesto él y que en ningún momento le han hecho llegar al empleador. Entonces esto es importante, siempre hay que tomar en consideración lo que dicen los trabajadores. Y hay que identificar la norma legal que corresponde a cada una de ellas, ¿no? Hay normas que son de carácter ergonómico, hay otras que son de carácter físico, agente físico por ejemplo, y hay otras que son de carácter psicosocial, ¿no? Como ahorita vamos a ver. Esto es lo que yo les decía. El empleador debe implementar, dice, las 4 especialidades preventivas en los centros de trabajo. Esto es lo que dice la norma. Y acá están las 4. Dice, seguridad y salud de trabajo correspondiente a todo lo que es accidente de trabajo. Esto normalmente es la matriz que nosotros vemos siempre, que parecen unas sábanas inmensas, ¿no? Donde ponen cada una de las cosas y van poniendo qué cosa es, cómo se ha ido implementando por parte del empleador y qué medidas de control ha ido tomando, y hay un efecto residual, y ese efecto residual se tiene que ir levantando, etcétera, etcétera. Pero esto es solamente para el tema de, para el tema de accidente de trabajo. Esa matriz solamente es para eso. Luego vamos a tener en higiene de trabajo otra matriz. Acá están todos los que son relacionados a riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Ruido. Cuando hay exposición al ruido se tiene que hacer una evaluación, se tiene que hacer una medida, ¿no es cierto? Esta medida se hace con unos aparatos especiales y se determina si el ruido al cual está expuesto el trabajador está de acuerdo a la ley, porque de acuerdo a la ley hay una exposición que ha establecido el Estado peruano que puede ser como un límite permitido que puede estar expuesto el trabajador, dependiendo de la cantidad de horas a los que esté expuesto. Entonces se tiene que hacer esta evaluación y hacer la comparación a efecto de ver si está dentro de lo razonable o no. Igualmente, otro agente físico es, por ejemplo, la temperatura. Hay empresas o trabajadores que trabajan cerca a motores, cerca a algunos, en el caso, por ejemplo, de las empresas que hacen fideos y todo lo demás, están cerca a los hornos, cerca a las ollas de presión, y eso genera altas temperaturas en el ambiente, por medio del cual el trabajador está expuesto durante 8 horas mayormente, ¿no? Yo me acuerdo mucho de haber ido a una empresa a abrir una inspección y yo solamente estuve 15 minutos y cuando salí tenía todos los conductos respiratorios secos, porque la temperatura excedía los 40 grados. Y sin embargo los trabajadores laboraban en esas condiciones. ¿Y qué había pasado? No había un sistema de extracción de aire caliente porque justamente había venido el Ministerio de Ambiente y había hecho que se apague eso porque todo lo que absorbía el sistema lo botaba hacia la calle y lamentablemente llegaba a un parque y estaba dañando pues todo el sistema ahí ambiental de ese lugar, ¿no? Y los vecinos se quejaron, entonces vinieron y sacaron. Pero no hicieron una acción rápida de cambio de procedimiento de evacuación de todo el tema de la temperatura y expusieron a los trabajadores a una cantidad de temperatura que no era la adecuada. Quisieron menguarlo con ventiladores, pero el ventilador en vez de botar aire frío, botaba aire caliente, ¿no? Porque el ambiente era caliente, lo único que hacía era jalar el aire caliente y botarlo, ¿no? Entonces no era solución, al contrario, empeoraba el tema, ¿no? Entonces, eso también se tiene que considerar a la hora de ver esos temas, ¿ya? Igualmente, otro de los agentes físicos que hay es la iluminación. Muchas empresas trabajan con iluminación muy baja, a pesar de que las labores que realizan son muy especializados, son de mucha, digamos, precisión y para ello necesitan más iluminación, sin embargo trabajan muy poco con la iluminación como debe ser. Y así también hay agentes biológicos, que son todo lo que son hospitales, clínicas, que están sujetos a estas exposiciones, así como entidades que trabajan con alimentos, ¿no? Luego vienen los temas de psicosociales, que acá está todo lo que es estrés laboral, ¿no? Y otros análisis que se tienen que realizar respecto a la conformidad o no conformidad de parte del trabajador con su centro de trabajo. Y la parte ergonómica que está relacionada con levantamiento de carga, uso de trabajo administrativo, locativo, respecto a el nivel de las pantallas, qué nivel debe tener, las sillas,
tienen que ser movibles, tienen que ser ajustables, no pueden ser una silla uniforme para todos, porque no es lo mismo que en una silla se siente una persona que mide 1,50 m a una persona que mide 1,90 m, no va a ser lo mismo. El tamaño de las mesas también tiene que ser regulable, o ver una manera que sea de acuerdo a la estructura de cada trabajador, porque si no está expuesto a que tengan enfermedades ocupacionales. Entonces todo esto es lo que se tiene que considerar, y la norma sí lo establece. Entonces tenemos nosotros que tenemos aproximadamente entre 4 o 5 hiper que se tienen que hacer, y nosotros cada vez que vamos a las entidades lo primero que pedimos son estos, porque tenemos que ver el tema de prevención por parte de las empresas y las entidades. Para aquellas empresas, como les decía inicialmente, que tienen más de 20 trabajadores, tiene que haber un reglamento interno. Esto está establecido en la norma, y este reglamento interno debe ser puesto de conocimiento de todos los trabajadores, tanto de los propios como de otros que están dentro de las instalaciones de la empresa, sea subcontratistas, sea tercerizadores, sea lo que sea, pero todos deben tener nuestro reglamento. No es que solamente mi obligación es entregarle a mi personal, no señores. La obligación es entregarle a toda aquella persona que realiza una labor dentro de mis instalaciones. Esa es mi obligación, y así está establecido en la norma. Entonces no es solamente yo le voy a dar el reglamento a mis trabajadores, porque son mis trabajadores. No, la norma dice que también tiene que dársela a aquellas personas que no siendo trabajadores realizan labores en las instalaciones de la empresa o la entidad. De esto adolecen casi todas las entidades del Estado, les comento, porque casi todas las entidades del Estado lo único que tienen reglamento y se lo dan solamente a sus trabajadores, y no se lo dan a las terceras que van a trabajar, llámese personal de limpieza, personal de seguridad, etcétera, etcétera. Y también en las empresas de transporte, también igual, hay personal hay actividades que tercerizan o intermedian, y tampoco se le dan los reglamentos internos, que es de carácter obligatorio, que deben darle a estos trabajadores que están en esos centros de trabajo. Dentro de la estructura, porque esta es la estructura que debe tener el reglamento interno, están lo que se llama estándares de seguridad. ¿Cuál es el estándar de seguridad? Son las pautas que yo le doy a mi trabajador de cómo realizar su labor de manera segura. Por ejemplo, para yo tomar este vaso, tengo que agarrarlo con el lado izquierdo, ¿no es cierto?, y poder llevármelo a la boca. Si yo lo agarro con el lado derecho, estaría incumpliendo con el estándar, ¿no? Porque el estándar dice que tengo que agarrarlo con el lado izquierdo, ¿correcto? Entonces, muchos se encuentran que cuando hay accidente de trabajo, lo primero que se lee en el registro de accidente de trabajo es: el trabajador realizó su labor en una posición o una posición inadecuada, dicen. Entonces la pregunta que nosotros hacemos siempre es: ¿y cuál es la posición adecuada? ¿Dónde está establecida la posición adecuada? ¿Dónde creen ustedes que debería estar? Acá, en los estándares. Acá es donde debería estar establecido cuál es la posición adecuada para realizar una labor, porque esto es la finalidad del reglamento. Y si yo tengo menos de 20 trabajadores, señor inspector, y ya no tengo la obligación de reglamento, ¿quiere decir que no voy a tener estándares? No, sí tienes que tener estándares. No tendrá reglamento, pero sí estándares. O lo que llamamos normalmente nosotros procedimientos de trabajo, ¿no? Lo que es los PET, procedimiento escrito de trabajo seguro. Por lo menos eso, para efecto de determinar cuál es la labor y cómo la va a realizar el trabajador. Pero no solamente es tenerlo, sino hacer reconocimiento a los trabajadores, firmando su cargo los trabajadores que han recibido el procedimiento o que han recibido el estándar, haciéndole la capacitación del caso, indicándole: ¿sabes qué? Este procedimiento se trabaja de la siguiente manera. Y eso tiene que estar en documentos probatorios que nosotros vamos a solicitar a la hora que debemos hacer la inspección. Entonces, esto es muy importante. Igualmente, así como hay estándares para las operaciones de la empresa, que son las operaciones principales que se realizan, también hay estándares para las actividades complementarias, llamémoslo así. Por ejemplo, en una empresa, un almacén es una actividad complementaria porque no forma parte del desarrollo de la actividad principal, pero sí coadyuva a que este se lleve a cabo. Por lo tanto, es una actividad conexa o una actividad complementaria, y por lo tanto debe también tener su estándar de seguridad. El empleador debe decirle cómo debe realizar la labor a estas personas. Como les decía inicialmente, la evaluación de todo lo que es el sistema de gestión es de acuerdo a la línea base.
Este diagnóstico nos debe servir o debe considerar la legislación vigente, el IPER, que les acabo de indicar más o menos cómo es lo que se debe realizar, y determinar si los controles son los adecuados, porque de nada vale que yo haga una evaluación de un IPER, determine los peligros, evalúe el riesgo y ponga, disculpando la expresión, una pachotada como medida de control. Señores, existe un peligro de que del estante que estaba al lado izquierdo de mi empresa se puedan caer todos los repuestos que están allá. ¿Cómo hago para minimizar el riesgo de que estos caigan? ¿Y qué me ponen? Capacitación. Con capacitación yo voy a evitar que eso se caiga. ¿No es cierto? Tengo que tomar una acción técnica y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner una reja de seguridad para el efecto de que no caigan esos repuestos y puedan dañar a cualquier trabajador. Eso sería una medida de control adecuada, que voy a minimizar el riesgo de que eso pueda caer. Y entonces la norma te dice eso. Te tiene que determinar si los controles que se están tomando a la hora de hacer las evaluaciones son los correctos o no. Eso es lo que nosotros como inspectores siempre vamos a revisar, que estos controles sean adecuados, a efecto de ver si realmente se está cumpliendo con el objetivo principal de la ley, que es la prevención. Y eso es lo que siempre buscamos, la prevención. No esperar a que ocurra lo que ha ocurrido en las Malvinas para recién tomar acción. Tiene que ser prevención. Siempre nosotros hemos insistido, porque somos personal de seguridad en SUNAFIL, siempre hemos pedido que se haga prevención en los temas de seguridad, porque siempre hemos visto que las estadísticas de accidentes de trabajo no son las reales. ¿Por qué? Porque hay mucha empresa informal, hay mucha empresa que no quiere comunicar porque si no su índice de credibilidad disminuiría, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no comunican realmente los accidentes de trabajo que hay. Entonces, para esto siempre es bueno que nosotros como inspección de trabajo hagamos nuestro trabajo de prevención. Y para eso están los operativos y todo lo demás. Ahora para junio vamos a salir en gran cantidad a hacer todo el tema de prevención para evitar lo que ha ocurrido hace poco. Bueno, y sigamos de analizar los datos recopilados, también sirve para el tema de la línea base. ¿Por qué? Porque yo haciendo un análisis de toda la información que puedo recuperar o que puedo obtener me va a servir para mejorar. Acuérdense que siempre otro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo es la mejora continua del sistema de prevención para que no haya accidentes de trabajo. Y esto es, como les decía, el resultado va a ser planificar y aplicar mejora continua, ¿no? Esa es la base. Para eso es toda esa información, para la mejora continua del sistema de gestión. También tenemos que considerar algunos sistemas de prevención o protección para trabajadores en situación de discapacidad. Acuérdense de que de acuerdo a ley hay una cuota de discapacidad que debe tener tanto el sector privado como el sector público. Por lo tanto, el sistema de seguridad y salud en el trabajo ha establecido que también se tiene que ver la protección de estos trabajadores, igualmente para todo lo que es el tema de riesgo para la procreación, madres gestantes y todo lo demás. Y por último, la protección de adolescentes. Acuérdense que también hay una ley de modalidades formativas por medio del cual las empresas pueden contratar personal para que hagan prácticas preprofesionales, profesionales. Incluso dentro de las modalidades formativas hay un sistema por el medio del cual aquellas personas que nunca han tenido una experiencia laboral puedan hacerlo, y también tiene algunos beneficios ahí para los empleadores y para los trabajadores. ¿Ya? Entonces eso es lo que considera también la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la planificación, que como yo les decía, a la hora de hacer las acciones de control, nosotros vamos a determinar cuándo vamos a cumplir con ello. Si yo hago una evaluación de disergonómico y determino que todas estas sillas tienen que ser cambiadas, tengo que hacer un cronograma para el cambio, ¿no es cierto? Y tengo que decir, en el mes de julio, agosto y septiembre voy a comprar sillas, ¿no es cierto? Eso tiene que estar en ese cronograma. Ese cronograma se llama planificación, plan de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente yo tengo que definir cuándo voy a hacer las inspecciones internas, cuándo va a ser la auditoría externa, cuándo voy a hacer yo mi monitoreo de riesgos disergonómicos, mi monitoreo de riesgos físicos, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir en el plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Y todo eso va a servir para la mejora del sistema de gestión. Otra de las cosas que también se tiene que considerar, este plan va a servir para las adquisiciones y las contrataciones, porque de acuerdo a este plan yo voy a poder elaborar todo mi proyecto de
adquisiciones para el presente año, no todo de repente, pero sí una gran parte, a efecto de ir mejorando, digamos, el sistema de gestión y la prevención respecto a la seguridad y salud de los trabajadores. Este es un modelo, más o menos, del plan que normalmente está ahí. Y acá se pone, por ejemplo, acá lo que dice es implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Y pone acá, por ejemplo, enero, febrero, marzo. En marzo se va a elaborar la política. Y así por el estilo. En cada una de ellas se va poniendo el mes, estos son mensuales, y se va indicando quién es el responsable que va a hacerse cargo de esta implementación. Y todo esto es un plan. Acá solamente yo he puesto 3 cositas. Obviamente que esto va a ser mucho más grande y va a generar una serie de actividades que van a tener que desarrollar. Y otra de las obligaciones que tienen las empresas también es la formación e información. Por ley, nosotros tenemos que, cuando entre un trabajador a las empresas o a las entidades del Estado, o no Estado, privadas o públicas, tenemos que darle una inducción. ¿Una inducción sobre qué? Sobre la actividad que va a realizar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Yo tendría que decirle al señor, oye, tu trabajo va a ser este, pero tiene que tener en consideración que acá hay peligros, riesgos y todo lo demás, a efecto de que lo conozca. Igualmente, en tema de información, hay que entregarle el reglamento interno, como yo les decía, los estándares y las hojas de recomendación de seguridad y salud en el trabajo que está establecido en la norma. Luego ya viene todo el tema de capacitación, que es de carácter obligatorio, que como les decía inicialmente, hay 4 que son de carácter general y el resto de carácter específico, que está relacionado al puesto de trabajo. Y cada vez que hay una evaluación del IPER y ustedes pongan que hay una capacitación o vean que han puesto que hay una capacitación, debe evaluarse esa capacitación. Los registros que deben llevarse en medio digital o medio escrito, estos son los registros, son 8 para el carácter general de las empresas. Para pequeñas empresas son solamente 5 y para las microempresas solamente son 3. Y aquí están establecidos. Les estoy dejando por si acaso la presentación para que de repente lo puedan compartir con ustedes y lo puedan ver más exhaustivamente. De repente por factor tiempo no voy a terminar, pero es bueno que lo sepan. Hay una conservación de registros que es 5 años de acuerdo a normas de simplificación administrativa, pero para el tema de exámenes ocupacionales y demás hay 10 y 20 años para el efecto de que se puedan guardar los registros. Hay una obligación de exámenes médicos ocupacionales para todas las empresas de alto riesgo, de ingreso, permanencia y salida. Y para las empresas que no son de alto riesgo, simple y llanamente la de permanencia y la de salida no es obligatoria y tampoco la de ingreso, pero sí tiene que haber un examen cada 2 años, ¿no? De acuerdo a las últimas modificaciones legales que han habido. Tienen que haber, todos los accidentes de trabajo tienen que ser investigados a efecto de determinar qué ocurrió, cómo ocurrió y que no vuelva a ocurrir para hacer las acciones correctivas del caso. Y por último, las auditorías que son hechas por terceras empresas que vienen a hacer auditorías para verificar que el sistema de gestión haya sido implementado y que se esté llevando adecuadamente. Estas informaciones nos van a servir para la mejora continua siempre a efecto de mejorar todo lo que ha habido en cuanto al sistema de gestión. Hay obligaciones también de los trabajadores, no vayan a pensar que todo es obligación de los empleadores, también los trabajadores tienen sus propias obligaciones, que de no cumplirlas simplemente pueden ser sancionadas por el empleador. ¿Ok? Y hay un tema penal. Si a la hora de hacer una investigación se determina que hubo negligencia por parte del empleador, hay un tema penal, el cual está establecido en esta modificación que se hizo en la norma de seguridad y que atañe a los representantes legales o propietarios de las entidades, si es que no han cumplido con la normativa. ¿Ok? Esto sería básicamente todo lo que les puedo explicar del tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lamentablemente el sistema de la actividad económica de transporte no tiene un reglamento sectorial de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto tendrían que tenerlo, sí. Hay otras actividades económicas que son muy antiguos y que están actualizándose a la brevedad. Tengo conocimiento de que hay en el Ministerio de Transportes, algo me comentaron de que estaban viendo el tema para efecto de verificar el cumplimiento de la normativa que establece que todos los sectores económicos deben tener su reglamento sectorial, pero no sé en qué situación están actualmente. Pero es una tarea de repente de ustedes como consejo, ver qué se puede hacer ahí, a efecto de ver los temas de prevención para los trabajadores de todo lo que es transporte. Por mi parte, eso sería todo y estoy lleno para cualquier consulta que quieran hacer.
expositor. Y la primera pregunta, por favor. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Primeramente felicitar por su exposición. La verdad es que, al menos personalmente, no conocía que existía esta institución. Y creo que la mayoría de los peruanos tampoco sabemos que existe esta institución. Lo que usted decía, ¿no?, que siempre había que prevenir en los accidentes ocupacionales, porque prácticamente esta institución está dirigida a trabajadores de instituciones privadas. Privadas y públicas. Pero prácticamente va dirigido a las instituciones privadas. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, usted dice, ¿no?, que recién se va a ver, que es por lo que ha ocurrido en las familias. Entonces yo preguntaría, ¿qué va a hacer la SUNAFIL frente a las personas que han fallecido? Y otra pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera la SUNAFIL, por ejemplo, en instituciones públicas, porque yo le hablo de mi institución, tenemos una institución que ya se va a caer, pero sin embargo el gobierno regional dice, no, de que para que haga una construcción, mejor en vez de una construcción con una institución, mejor hago escuelas o centros de salud. Pero ¿y qué es de los trabajadores? Entonces ahí podría de repente intervenir la SUNAFIL. Sí. A ver, le comento, respecto al tema de las Malvinas, es un tema que está judicializado y nosotros, por norma legal, cuando el tema ya está judicializado, no podemos actuar. Punto número uno. Punto número dos, lo que yo he dicho es de que nosotros vamos a salir en estos días a hacer tema de prevención. Quiere decir, orientación a todas las empresas que hay en el sector informal, a efecto de que se formalicen y puedan llevar las cosas de la mejor manera. En el otro tema, en el tema que usted me dice en las regiones, nosotros tenemos representantes en las regiones, en algunas regiones, no en todas todavía, pero sí en algunas. Y sí se han hecho inspecciones de trabajo. Y yo he hecho inspecciones de trabajo de tema de seguridad y salud de trabajo en municipalidades acá en Lima. Incluso al tema de todo lo que es, por ejemplo, serenazgo, ¿no? Porque serenazgo, por ejemplo, es una actividad que se realiza, que realizan las entidades locales, digamos así, y que sin embargo no tienen evaluaciones de hiper. Es más, se encontró en algunos casos, no voy a decir nombres obviamente por obvias razones, pero se encontró que los cascos que utilizan los señores del serenazgo que van en moto o que van en bicicleta no son de protección, son netamente ornamentales, porque no tienen adentro, los cascos en la parte interior tienen un tema de seguridad, para que cuando haya un golpe, el casco proteja y no haga que la cabeza se mueva y la masa encefálica se mueva. Esos temas de seguridad que deben tener los cascos de seguridad no necesariamente lo tienen todos. Es más, en esta entidad que nosotros fuimos le dimos un plazo perentorio para que pueda hacer las adquisiciones y poder comprar los cascos de seguridad como deben ser para este personal. Y así por el estilo, yo he estado en diferentes regiones del país y he hecho inspecciones en entidades del Estado, gobiernos regionales, municipalidades, y se ha hecho temas de seguridad y se les ha hecho llegar las recomendaciones para que lo hagan. En algunos casos lo han hecho y en otros casos por temas presupuestales o temas de demora, porque no todos los presupuestos tienen a la mano, perdón, todas las entidades tienen a la mano el dinero presupuestado, demora, toman tiempo. Es más, nosotros le damos plazo para que puedan cumplir. No es que la SUNAFIL llegue inmediatamente y detecte algo y te multo, no, nosotros le damos un plazo para que puedan hacer las modificaciones y puedan hacer las implementaciones correspondientes. Lamentablemente hay mucha negligencia o mucha indiferencia respecto a este tema y algunos que no lo hacen. Y esas son mayormente las empresas que son multadas, ¿no? Ese es nuestro... Bueno, nosotros tenemos una cantidad de días para poder actuar. Nosotros vamos, determinamos ahorita, yo le pido la documentación, le evalúo y yo inmediatamente le digo, ¿sabes qué? Acá está mal esto, arregla esto, soluciona esto, haz esto. Y tengo todavía un plazo grande para poder esperarlo. Y eso es lo que hacemos. Entonces cuando ya se está venciendo el plazo y no han hecho nada, ya yo recién voy y le hago el requerimiento por escrito, de lo mismo que le dije anteriormente, pero ahora se lo hago por escrito. Y le doy también un plazo para que pueda cumplir. O sea, no pueden decir que la SUNAFIL va y los multa de frente, no es así. Nuestro procedimiento de actuación inspectiva no funciona de esa manera. Nosotros tenemos para hacer ampliaciones de plazo en algunos temas, por ejemplo, de beneficios laborales, de remuneraciones, de jornada, se pueden hacer ampliaciones hasta 90 días para que el empleador pueda cumplir y se le dan los plazos de ley y aún así no cumplen porque no quieren cumplir en algunos casos.
Y en otros, como es de carácter presupuestal, muchas veces demora y bueno, no llega a su culminación. Pero en esos casos, cuando son casos presupuestales, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos el expediente y simplemente ponemos ahí de que debido a problemas presupuestales la entidad no ha podido cumplir y simplemente le damos una posibilidad de que lo cumplan y abrimos una orden posterior para efecto de verificar si cumplieron con lo que se pidió inicialmente. Muchos no lo entienden y han sacado la norma que ahora no podemos hacer inspecciones 2 veces en el mismo centro de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual yo ya no voy a poder hacer eso. Simplemente yo voy a cerrar el expediente diciendo que no cumplieron y que se les multe. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el mismo gobierno me acaba de cortar esa posibilidad al decirme que no puedo hacer 2 actuaciones en el año. Entonces ya no puedo. Si inicialmente lo podíamos hacer para ayudar o para ayudar a que las instituciones cumplan, ahora ya no lo podemos hacer. Siguiente pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Comparto la opinión de Diego de Bancay. Miren, estamos a puertas nosotros de terminar la administración pública y recién nos escuchamos aquí. De contarse muy de veras, y creo que los amigos que están con nosotros me van a dar la razón. Dígame, usted dice que también va a los trabajadores del sector estatal, privado, público, estatal. ¿También está dentro de del Ministerio de Trabajo? Porque en las regiones desconocemos las funciones o quiénes son los funcionarios o representantes de SUNAFIL. Al igual que el sector de Apurímac, que es igual. Tenemos un semisótano sótano con la segunda, hay trabajadores ahí trabajando y la verdad no sabemos dónde acudir. Okay. Hay otras entidades del Estado de igual manera. Un punto más. Conversando con amigos de diferentes instituciones en el Cusco, me dicen como prevención también de riesgos en este tema de salud, está un amigo bombero que le paga el Estado le paga por estar ahí cumpliendo labores de prevención. ¿Hasta qué punto los amigos bomberos, como el respeto que se merece, están preparados para hacer ello? Ya, le voy a contestar. La SUNAFIL entró a funcionar en el año 2014 como entidad autónoma, formando parte del sector trabajo. Donde nosotros tenemos intendencias, en las regiones que tenemos intendencias, la SUNAFIL es la que hace toda la gestión del tema de seguridad y temas laborales. Donde no tenemos intendencias, la obligación es del gobierno regional, es de la dirección de trabajo o de la gerencia de trabajo. En el caso de Apurímac, yo estaba en Apurímac el año 2016, yo he hecho inspecciones a la región de Apurímac, he hecho inspecciones a la municipalidad de Abancay y he hecho las sanciones correspondientes porque no cumplieron con la norma. Déjenme terminar, por favor. Si bien es cierto, en Apurímac no hay todavía una intendencia, pero sí está el gobierno regional. De acuerdo a norma, ellos son los obligados a ver todo el tema de inspección del trabajo a nivel de todo lo que es normas sociolaborales y normas de seguridad y salud en el trabajo. Es más, el gobierno regional y la dirección regional de trabajo tiene 2 inspectores de SUNAFIL que trabajan ahí en el gobierno regional, en la dirección regional de trabajo. Entonces me parece, no sé, sorprendente escuchar que digan que nunca han escuchado SUNAFIL. Bueno, pero eso es responsabilidad ahorita del gobierno regional en el caso de Apurímac, porque ellos son los que tienen la facultad, ¿no? Y el tema no es polemizar, simplemente de hacer de conocimiento que funciona así, de esa manera. En los lugares donde SUNAFIL no existe, la obligación es de la gerencia regional o de la dirección regional de trabajo, que son los encargados de hacer la fiscalización. Que no lo hagan, ya el tema escapa a nosotros, pero está así, de acuerdo a ley, esa es la facultad que tienen. Acabamos ahorita de hacer hemos tenido, como ustedes saben, un proceso de huelga nosotros los inspectores, acabamos de terminar el día de ayer y se ha establecido de que este año se van a implementar 4 intendencias más, incluida la del Cusco, que ya está en trámite,
y se va a incluir Lambayeque, Callao y otra región más que se está poniendo. Y para el próximo año se van a implementar 6 más, a efecto de ir de esa manera avanzando en el tema de implementaciones de intendencias de SUNAFIL para que podamos coberturar, digamos, todo el país, ¿no? Entonces eso es lo que les puedo hacer llegar, que es de conocimiento público y que se va a hacer a la brevedad, ¿no? Sí, dígame. Bueno, efectivamente, respaldando lo antes comunicado en esta reunión, queríamos indicar y consultar si es que existe alguna norma que obligue tanto al gobierno regional o al Ministerio de Trabajo para que pueda hacer esta función. ¿Por qué razón? Porque no solo se trata de decir que si no lo hacen, no lo hacen. Se trata de crear algo que sea vinculante, una norma que sea vinculante para que lo puedan hacer de todas maneras. Sí, claro. Los trabajadores de la administración pública efectivamente gozamos de absoluta desprotección. Sí, claro. Entonces queríamos consultar cuál era esa norma, en qué podríamos basarnos para obligar o solicitar que se haga esta inspección que es necesaria para tener condiciones laborales humanas. Sí, claro. La norma que regenta todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es la 29783. Y ahí está establecido claramente que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe implementarse en todos los estamentos, privados, públicos, incluso policiales y militares. Esta es la norma marco de seguridad y salud en el trabajo, y eso tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, donde está la manera como se debe implementar todo este sistema de gestión. Y la norma que hace que cuando no hay, o que dice, lo que establece que cuando no hay intendencia SUNAFIL, son los gobiernos regionales los que tienen o la obligación de realizar las inspecciones de trabajo. No me acuerdo ahorita en este momento el Decreto Supremo, pero hay una norma en la cual les permite y les faculta hacer esa labor. En este momento no tengo la norma, y si ustedes me dan un correo, de repente se las puedo hacer llegar para el efecto de que lo tengan y lo tengan claro, ¿no? Y ahí está la obligación. Es más, lo están haciendo. Es más, lo están haciendo. Porque yo he ido a hacer inspecciones a Apurímac y a Huancay y ellos están haciendo su labor inspectiva normalmente. Simple y llanamente yo fui para el tema de seguridad porque el tema allá no había especialista en seguridad. Y entonces me llamaron a mí para que yo vaya a hacer el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y así cada vez que nos llaman para ver temas especializados, nosotros vamos. A nosotros nos agregan temporalmente para que podamos hacer esta labor. Cuando lo solicitan, obviamente, ¿no? Entonces el tema pasa por ahí. Pero aquellas personas que hacen esta función tienen que tener necesariamente un perfil. Ah, sí, obvio. Este perfil, quienes están en condiciones, pues nosotros requerimos esa norma. A ver, el perfil tiene que ser un inspector de trabajo, obviamente, y que tenga las especialidades del caso, ¿no? Nosotros hemos, al menos el que habla, tiene 5 años ya trabajando en tema de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos diplomados, tenemos una serie de capacitación que se nos ha dado a efecto de ver sectores económicos que antes no teníamos, porque acuérdense que antes de la ley de SUNAFIL, todo el tema de que hay hidrocarburos, minas y electricidad estaba a cargo de OSINARMIN. Esas facultades se las quitaron a OSINARMIN y nos las pasaron a nosotros. Entonces nosotros hemos tenido que seguir cursos de especialización en esas materias para poder desarrollar nuestro trabajo. Esos son los perfiles que se manejan. Incluso nosotros tenemos médicos ocupacionales, ingenieros industriales, etcétera, etcétera, que son especialistas en temas de seguridad y que están dentro de la nómina del SUNAFIL, que son inspectores de trabajo especialistas en seguridad y salud del trabajo. O sea, hay personal especializado. Es un perfil en conjunto. Así es, en conjunto, que se debe implementar, ¿no? Ok, gracias.